Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Erika Mendoza y voy a hablar de algunos temas relacionados con el trabajo. Primero vamos a comenzar hablando qué es el sujeto de derecho. Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de derechos y deberes. Esto es, aquella unidad en que la ley efectúa imputaciones directas de derechos y obligaciones. Es decir, los únicos sujetos o los únicos responsables de cumplir estos derechos y obligaciones somos nosotros, las personas. Vamos a hablar ahorita sobre el trabajo humano. Muchas veces nosotros sabemos que hoy el trabajo es una fuente de vida, no tanto para un país, sino que también para nosotros mismos, para sustentar nuestro hogar. Primeramente vamos a hablar que el trabajo ha venido desde tiempos antiguos hasta ahorita en la actualidad. El trabajo es la forma en que nosotros las personas nos hemos venido relacionado con la naturaleza y con la comunidad. Es decir, desde tiempos antiguos el hombre ha venido fue el creador en sí del trabajo cuando ya comenzaba a labrar la tierra y hasta ahorita con las nuevas tecnologías también. El trabajo muchas veces no se lo considera como un valor humanístico, es lo que vemos hoy en día, sino que se ha considerado solo para producir bienes y servicios. En ese caso eso está mal porque el trabajo forma parte de nosotros mismos, de nuestras vidas, es decir, ayuda a que nosotros salgamos adelante porque nos hemos dado cuenta que muchas veces aquella persona que no trabaja no tiene cómo seguir adelante, es decir, no tiene cómo alimentar a su familia. Es por eso que el trabajo es muy importante en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de 3 etapas que constituyen o forman parte del trabajo en la historia. La primera historia del trabajo es en la antigüedad, es decir, al principio. Debemos tomar en cuenta que antes existían los clanes o las tribus, es decir, ahí comenzó lo que es la agricultura y la ganadería. En ese tiempo los hombres construían sus propias casas, o sea, comenzaron a construir sus propias casas, comenzaron a hacer la agricultura, la pesca, recolección de frutos, cosechar. Es decir, desde esa manera comenzaron a hacer lo que es el trabajo. Después de que comenzaron las conquistas y los que perdían eran escogidos como esclavos, llegó el tiempo de la esclavitud, es decir, esa forma otra parte del trabajo. Es decir, que esas personas hacían los trabajos más duros, es decir, esas personas que perdían las guerras o en las conquistas eran tomados como esclavos y no los consideraban como personas, sino como cosas. Después de eso viene lo que es la servidumbre, es decir, ellos ya tenían un poco de bienes, pero no lo suficiente. Ellos en sí trabajaban la tierra feudal del señor, es decir, se podría decir del que tenía más dinero, pero a cambio recibían protección. Por lo siguiente tenemos a los gremios, es decir, es la combinación entre comerciantes, ya hubo lo que es el comercio y los artesanos. Ellos mismos ya salían a vender sus productos, fabricaban artesanías y ellos mismos hacían trueques también para poder, eso ya le formaban parte del trabajo. La segunda etapa es en las industrias, es decir, en el tiempo de las empresas. Desde ahí venían personas, por ejemplo, de aquí del campo se iban a la ciudad porque ahí habían las empresas, ¿no? Entonces iban con todas sus familias a trabajar. Sí conseguían trabajo, pero no les pagaban muy bien, a veces eran medios maltratados. Para que podrían generar más ingresos también les tocaba trabajar a los niños. Y después ellos se cansaron de aquello, se cansaron de ser, se podría decir, maltratados. Y es ahí que se formó los derechos laborales, es decir, ellos pelearon por aquellos derechos laborales, como hoy conocemos, que son los incentivos, bonos también, o son asegurados. Y ahí la última etapa es los trabajos del siglo XXI. Es decir, ahorita nosotros conocemos que gracias a la tecnología, se podría decir gracias, pero por otra parte no, pero vamos por gracias porque se ha generado un poco más de conocimientos para poder trabajar y también estudiar. Pero no es tan satisfactorio porque nos hemos dado cuenta
que ahorita gracias a esa tecnología muchas personas han perdido esos trabajos. Ahorita en este tiempo del siglo XXI ya comenzamos a ver lo que son edificios de 50 pisos, se debería gracias a la tecnología. Las personas llevan más vestidas con chalecos, sacos, etcétera. Pero gracias que a esos trabajos es que muchas personas han podido salir adelante. Y también se podría decir que gracias a los trabajos que el ser humano comenzó desde el principio hasta ahorita, es que cada país, cada nación ha ido creciendo. Gracias.